dejar a un lado los servicios del Señor, hermanos. Está bien que se comparta si hay tiempo, pero el tiempo del Señor no es negociable. Así que Dios bendiga a los que vinieron y se esfuerzan este fin de semana. Vamos a tener una semana larga. Mañana tenemos boda a las 2 de la tarde. Ya los que todos están invitados. Así que a las 2 de la tarde se casa nuestro hermano Isaías. A las 7 de la noche, a las 7:30 tenemos las células. Después de las células, ¿qué tenemos, hermanos? La vigilia, la última vigilia del año 2014. Y de ahí el domingo tenemos nuestro servicio. Así es que trate de meterse en lleno a estas actividades. Hoy vamos a terminar, hermanos, el capítulo número 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y hemos estado viendo algunos elementos que nos ayudan a no avergonzarnos de Cristo, que fueron elementos que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, ya que Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso y estaba menguando en el testimonio. Y ante esta realidad, el apóstol Pablo escribe desde la cárcel en Roma para darle esos elementos. No sé si usted los ha notado, pero son 9 elementos que van desde el versículo 6 hasta el versículo 18 que hoy culminamos. Vamos a leer entonces segunda Timoteo, capítulo número 1, versículo 15, que fue donde nos quedamos. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onisíforo, qué difícil este nombre, pero más o menos. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Amén. Cierre la Biblia y vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra, que nunca viene vacía, sino que nos habla, nos exhorta, nos anima y nos hace andar en niveles sobrenaturales. Te pido, Señor, que bendigas a la iglesia a través de tu palabra. Órele al Señor, hermano, y dígale: háblame, Señor. Háblanos, Señor amado, porque tu palabra es viva, poderosa, grande, linda. Esta palabra debe ser recibida en los corazones. Aquí estamos. Háblanos. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Más fuerte, hermanos. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Ya saben que está prohibido salir, así que por favor, atentos al estudio de la palabra del Señor. Ya tenemos varios meses de estar estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y hoy, hermanos, estamos llegando al final del primer capítulo, que son los versículos 15 al 18. Y dije, hermanos, que desde el versículo número 6 hasta los versículos que he mencionado o hemos leído, el apóstol Pablo le exhorta a través de esos elementos
a Timoteo a no avergonzarse de Cristo. Esa ha sido principalmente, hermanos, la temática de los versículos número 6 a los versículos número 18, que son 9 elementos, de los cuales ya estudiamos 8 elementos que nos ayudan para no avergonzarnos de Cristo. Y hoy este último elemento es, para no avergonzarnos de Cristo, escoger a nuestros compañeros. Repita conmigo: escoja a sus compañeros. Si este año se ha avergonzado de Cristo, del Evangelio, de dar testimonio del Evangelio, pueda ser que sea a causa de la clase de compañía con la que se haya juntado. Pero estamos al final, al umbral ya de este año 2014, y este año 2015 puede pedirle al Señor la clase de compañía que usted quiere para no avergonzarse de Cristo. De tal manera, hermanos, que Pablo en estos 4 versículos que hemos leído le explica a Timoteo. ¿Qué es lo que le explica a Timoteo? Que hay que escoger, mire, esto es importante, hay que escoger cuidadosamente a las personas cercanas o a las personas con quienes vamos a tener compañía. Y además el apóstol Pablo le señala los obreros que se avergonzaron del evangelio en el periodo del apóstol Pablo. Entonces le exhorta Pablo a Timoteo que tenga cuidado, que hay que escoger cuidadosamente las personas cercanas. Pablo también le advirtió no solamente a Timoteo acerca de la compañía o de las personas que se deben escoger con quienes se va a compartir. No solamente le advirtió a Timoteo, sino que también lo hizo a la iglesia de Corintios. Usted lo puede buscar, si no solamente anótelo, y eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Pablo le dice a esta iglesia: no se dejen engañar, en la Nueva Versión, las malas compañías. Mire qué tremendo, hermanos. Eso le dice Pablo a los corintios: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén, hermanos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, principalmente en este país, donde uno se junta con toda clase de personas, de toda cultura, de todo país. Entonces tiene que cuidar las personas cercanas a usted, porque quizás usted era muy devoto al evangelio en su país, evangelizaba, hacía la obra, pero ahora, como se ha juntado con personas no muy saludables, se ha avergonzado usted del evangelio, se le han pegado las malas actitudes y le han corrompido las buenas costumbres que usted había edificado. Entonces, es decir, que si nos relacionamos con cristianos valientes espiritualmente, nuestra propia valentía se verá fortalecida. Amén, hermanos. Si nos relacionamos con cristianos valientes, espiritualmente hablando, nuestra propia valentía se verá fortalecida. Pero si nos relacionamos con quienes se avergüenzan de Cristo y su evangelio, pronto nos contagiarán la vergüenza. Así es que vamos a ver hoy qué clase de compañía es la que tenemos. Porque si usted se relaciona
en el trabajo, en la casa donde vive, con creyentes valientes espiritualmente, que les gusta evangelizar, que les gusta ir a la célula, que les gusta, hermanos, repartir tratados, que les gusta invitar amigos. Entonces usted se va a ver fortalecido. Por ejemplo, hermanos, cuando yo vine de mi país, tenía 18 años, no me había bautizado. Llegué al apartamento de mis hermanos mayores, que ninguno de ellos era evangélico. Al contrario, tomaban, chupaban y eran personas que no tenían ninguna relación con Dios. ¿Qué hice yo? Lo primero que hice cuando vine de El Salvador fue buscar una iglesia de sana doctrina. Y cuando yo llegué a esa iglesia, comencé a juntarme con el presidente de los jóvenes, con los muchachos que brillaban, que impactaban, que predicaban, que estaban sometidos en la presencia del Señor. Esto me atrajo, esto provocó fortalecimiento en mi vida espiritual, de tal manera que yo desde el viernes, en lugar de quedarme viendo a mis hermanos tomar, echaba en un maletín la ropa y me iba para la casa de ellos para estar todo el fin de semana allá en la iglesia. Hacíamos vigilias de jóvenes, hacíamos ayunos de jóvenes, hacíamos actividades de jóvenes, y eso me ayudó a fortalecerme espiritualmente, a predicar la palabra, a no avergonzarme de Cristo. Gloria a Dios, hermanos, dicen amén. Gloria a Dios, hermanos. Y uno de esos que conocí fue el hermano Mauricio Ramírez. Todavía hasta en familia estamos ahora. Pero si yo me hubiera quedado en el apartamento, ahí mis hermanos tenían, principalmente para estos días de festividades, de toda clase de cerveza, y me decían: hermano, ¿y a usted no le dan ganas de tener mujer? Así me decían. No le dan ganas de tomar, tómese una cerveza, tómese un trago, aquí no lo va a ver el pastor. Pero yo, hermanos, lo que hacía era irme para la iglesia el fin de semana. Pero si me hubiera quedado ahí riéndome, abriendo la boca, estando ahí, hermanos, me hubiera provocado, hermanos, me hubiera hecho caer en la misma sinvergüenza de ellos. Por eso hay que tener personas cercanas a nosotros que nos impulsen a buscar al Señor, que nos impulsen a acercarnos a su palabra, que nos impulsen a la fidelidad con el Dios del cielo, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Usted, yo no sé con quién vive en la casa, en el apartamento. Esas personas quizás todo el fin de semana pasan tomando, celebrando baby shower, fiesta de Navidad, fiesta de Santa Claus, de los 3 Reyes Magos, y nunca terminan todo el año de celebrar. Y si usted se acerca a ellos, usted va a andar hecho una piltraja, hecho una persona, hermanos, que no tiene valentía espiritual. Todo el tiempo va a andar agachado, no se va a congregar, no va a tener deseos de servir al Señor, de ser líder, de ser, hermanos, una persona activa en la iglesia. No va a querer diezmar, no va a querer hacer nada, porque esas personas lo están influenciando hacia malas cosas. Pero si usted se congrega, si usted vive con cristianos que son fieles a la iglesia, cristianos que son sometidos, que les sirven al Señor, que son fieles a la palabra, le aseguro que eso le va a impactar a usted, y usted también va a ser un cristiano fiel al Dios, al servicio de la obra del Señor. Amén, hermano. Amén. ¿Cuáles son las personas que están cerca de usted? ¿Son buenos cristianos? Entonces gloria a Dios. Si vive en una casa, en un lugar donde esas personas le hacen perder la vida espiritual, aléjese. Busque un lugar donde usted se sienta impactado a buscar las cosas del Señor. Amén, hermanos. Pero hay hermanos que les gusta vivir con impillazo, pues, porque ahí todos los fines de semana hay fiesta, hay party, hay pastel. Y como saben que es mediocre el hermanito que vive ahí, inviten a ese que vive en el Bema. De todas maneras, ese hermano no se sabe si es cristiano o no, y el hermanito ahí se queda. Amén, hermano. Amén. Entonces, si nos relacionamos con quienes se avergüenzan de Cristo, su evangelio pronto nos contagiarán la vergüenza. Y esto es lo que Pablo quiere que Timoteo entienda.
que tiene que seleccionar a sus amistades. Amén. Seleccionar a sus amistades. Porque ya vamos a ver la clase de amistades que traicionaron a Pablo. Por eso le dice que tiene que tener cuidado. Ahora vamos a ver el primer grupo que Pablo menciona. Y son los que estaban en Asia. Dice el versículo número 15, léalo. Ya sabes esto. Le dice, ya sabes, Timoteo, que hay gente hipócrita, que hay gente que parece que es cristiana. Ya sabes que hay uno que te dicen, sí, yo soy cristiano también. Así le dicen a usted, sí, yo soy cristiano también, pero yo no soy tan devoto, yo no me congrego todos los fines de semana. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. El primer grupo que Pablo menciona son los que estaban en Asia. Y estos se avergonzaron de Pablo. Se avergonzaron de Pablo porque se avergonzaban del evangelio que él predicaba y defendía. Por eso se avergonzaron de Pablo, porque se avergonzaban del evangelio que él predicaba y defendía. Si usted comparte con esa gente que ni le tiene temor a la obra, que ni tienen temor al evangelio, y anda hasta para arriba y para abajo con esa gente que ni le tiene temor a la obra del Señor, que se avergüenzan del evangelio, usted va a terminar igual a ellos. ¿A cuánta gente uno le dice, apártese de esa mala compañía, apártese de esa gente, se lo va a llevar el diablo? Y no hacen caso, hermanos. Y estos se volvieron más avergonzados y temerosos cuando fue él encarcelado por la fe, por causa de la fe. Se avergonzaron del evangelio, mayormente cuando Pablo fue encarcelado por causa de la fe. Una vez Pablo fue hecho prisionero, muchos de los hombres que habían estado con él, inclusive los que estaban en Asia, estaban temerosos de ser hallados culpables por su amistad con Pablo, y por ello decidieron no tener nada más que ver con el apóstol, el cual no solo había ministrado con ellos, sino para ellos, porque la prioridad del apóstol Pablo era la preservación de estas personas. Eran personas que no habían tenido un convertimiento genuino. Le habían mostrado al apóstol Pablo fidelidad. Dios a través de Pablo los había ministrado a ellos y habían sido hasta colaboradores del ministerio, de la obra de Pablo. Pero no eran buena compañía, no eran buenos cristianos, no era gente firme, porque cuando al apóstol Pablo lo comenzaron a perseguir y lo agarraron y lo echaron a la cárcel, entonces ahí ellos tambalearon, porque dijeron también, a nosotros nos van a echar presos por causa de este hombre, y por eso retrocedieron. Ese tipo de creyente, hermano, que se derrite, ese no es buena compañía. Porque si usted se junta con ese tipo de personas, cuando tenga dinero van a ser amigos de usted. Cuando les pague la renta van a ser amigos de usted. Cuando les dé ray van a ser amigos de usted. Pero cuando ya vengan las tormentas, cuando venga el momento de representar, de apoyarlo, de darle la mano, se van a echar para atrás, se van a avergonzar, como estos de Asia que fueron mal agradecidos. Pablo pensaba que eran buenos amigos, mal agradecidos. ¿Cuánto no les hizo Pablo? Ministró con ellos, los ministró a ellos mismos.
Porque estos eran personas que ya Timoteo conocía, probablemente eran personas que vivían en Éfeso o en alguna ciudad cercana ahí en Asia, personas que habían recibido el favor del evangelio, pero al final se avergonzaron, al final fueron malagradecidos, y eso no fue fácil para el apóstol Pablo. ¿Y quiénes eran estos, hermanos? Estos dos tipos que menciona aquí la Biblia. Dice que fueron Figelo y Hermógenes. ¿No tendrá algún Figelo usted ahí de amigo? Que le dicen, mira, no vayas a la iglesia, hombre, ¿para qué vas tanto si el pastor no te va a dar de hartar? Mira, ¿para qué trabajar? Has venido a hacer dinero, si yo soy cristiano también. ¿Y cómo se le ofrecen? Yo te voy a ayudar, mira, a mí siempre me vas a tener. Esos abandonan, esos son hipócritas, hermanos. Entonces, ser rechazado por el mundo no es agradable, pero ser abandonado por los colaboradores en el servicio de Cristo es doloroso. Ver a aquellos que por quienes usted ha invertido su vida para edificarlos espiritualmente se alejan y a veces se tornan contra usted, es algo que rompe el corazón hasta el extremo. No fue cosa fácil para el apóstol Pablo la experiencia que cruzó con este Figelo y Hermógenes. Mala compañía. Le rompieron el corazón. Porque uno puede ser traicionado, hermano, por la gente que no es cristiana. Eso ya lo sabe uno. Pero ser traicionado por aquellos a quienes usted ha servido y ha dado su vida para edificarlos espiritualmente y después se alejan, eso es duro, eso rompe el corazón. Yo he vivido eso, hermano. Y eso es una de las cosas duras del pastorado, que a mí me fortaleció esta palabra, hermanos. Porque cuánto empeño uno invierte en las personas que vienen a la iglesia. No usted, hermano, gracias a Dios que usted todavía está aquí dando fruto para la gloria del Señor. Porque puede ser que tengamos amistades como Figelo y Hermógenes que al final nos traicionen, o puede ser que nosotros seamos un Figelo o un Hermógenes. ¿Cuánto tiempo se invierte para edificar espiritualmente y después se tornan contra uno? Eso, hermano, rompe el corazón. Hay un dolor inexplicable. Como les digo, yo lo he vivido, hermanos. Se quedan callados, hermanos, porque a veces podemos decir, seré yo pastor el próximo. Dios quiera no sea usted, hermano. Porque entre los desertores estaba este Figelo y Hermógenes. Igual a Figelo y Hermógenes, muchos han desertado de nuestra iglesia este año, como en años anteriores. Porque Pablo anduvo entre ellos. En carroza andaban a Pablo, lo aplaudían, hasta le secaban el sudor. ¿Qué no hicieron por él? Pero de ahí, ¿qué pasó? Se desertaron. ¿Cuántos se han desertado este año? Créame, hermano, que con el fin de cada año yo hago un recuento. Yo digo, ¿cuánto tiempo se invierte aconsejando, edificando, motivando, soportando, haciendo esto, haciendo lo otro, para que al final deserten? Para que al final, hermanos, se vuelvan contra uno, se vuelvan contra usted en la célula. ¿Cuántos se le han desertado? ¿Cuánto trabajo los recogió? Les dio de comer, los invitó al McDonald's, les dio hasta dinero, les prestó dinero, y al final salen hablando de uno de remate. Qué terrible.
Figelo y Hermógenes, desertores, traicioneros del Asia Menor, malos amigos, hipócritas, en los cuales no se puede confiar, porque, hermanos, aparentan compañerismo, pero a la hora de los problemas se avergüenzan de uno. ¿No es cierto, hermanos? Porque a la hora que Pablo los necesitaba en la cárcel, cuando estaba bien, cuando él predicaba en el púlpito, es que cuando todo está en viento en popa en la obra, hermano, todos son amigos del pastor y del líder. ¿No es cierto? Figelo y Hermógenes le decían: ¡hurra! Pablo, viva Pablo, y todo, gloria a Dios. Pero cuando vinieron a amarrarlo, cuando vinieron a enchacharlo, cuando vinieron a atarlo y lo llevaron preso y lo encarcelaron y no había esperanza de salir, se desaparecieron, hermano. Igualmente, cuando aquí en la iglesia hemos pasado bombas, hemos pasado morteros, hemos pasado turbulencias, se ha echado de ver quiénes son los hombres de Dios. Gracias a Dios que usted no ha desertado y ha dicho: aquí estoy en las buenas y en las malas con la iglesia, en las buenas y en las malas con el pastor, en las buenas y en las malas. Yo no me voy a avergonzar de la iglesia ni de la obra. Que hable el diablo, que critique el diablo, yo no me avergüenzo. Amén, hermanos. Porque muchos ya no querían hacer amigos de Pablo. Pues ¿quién quería ser amigo de un preso? ¿Quién quería ser amigo de uno que no tenía esperanza ya, hermanos? Entonces, igualmente nosotros, hermanos, usted no sea amigo de la iglesia solamente cuando todo está bien. No sea amigo de la obra del pastor, de los líderes, cuando todo está bien. Sea amigo del líder cuando esté en la cárcel, cuando esté en la prisión, cuando esté caído, cuando esté señalado, cuando tenga problemas en el hogar, cuando tenga problemas en lo económico. Sea amigo y no se aparte. Esté ahí firme, 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 firme. Gloria al Señor. Denle gloria a Dios, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a terminar hasta que el Señor venga? ¿O cuántos desertores irán a ver, hermanos, en la historia? Figelo y Hermógenes, sobre estos no se sabe nada, excepto su cobardía. Es que, hermano, de los desertores y cobardes, de eso no se escribe. Solo de los valientes se escribe. De los cobardes solo se escribe, hermano, su cobardía. Estos fueron pusilánimes, cobardes, y no se sabe nada. No se sabe quiénes eran, si tenían mujer, si eran solos. Solo se sabe que eran rebeldes estos hijos del diablo. ¿Qué más podían ser? Pero el que apoya la obra, ya vamos a ver al otro, Onesíforo, este sí apoyó verdaderamente. ¿De qué bando vamos a ser nosotros? De Figelo y Hermógenes, que desertan, que dicen: no, ya con este líder ya no, dice, porque ya tiene problemas, lo abandono. No, de esta iglesia ya no, porque aquí ya no, mejor otra. No se sabe quiénes eran estos, Figelo y Hermógenes. Probablemente Timoteo los conocía, porque Pablo no dice nada más para identificarlos. Y es bien probable que fueran conocidos en Asia. Eran conocidos de Timoteo, conocidos de Asia. Y también es probable que fueran cercanos a Pablo, y aún más que hayan sido líderes prometedores, porque él se toma la molestia de nombrarlos específicamente entre muchos otros. O sea, no eran cualquiera estos.
Figelo y Hermógenes eran conocidos de la iglesia. Habían sido colaboradores, quizás ancianos de la iglesia, conocidos del apóstol Pablo, conocidos de Timoteo. Quizás eran personas que tenían un liderazgo prometedor. Pero ¿cómo terminaron estos hermanos? ¿Ah? ¿Cómo terminaron, hermanos? Traicionando. Terminaron dejando al apóstol Pablo. No se sabe más de ellos. ¿Cuántos han pasado por esta iglesia? Créanme que esta lectura, hermanos, Dios sabe todas las cosas cómo las lleva, porque estamos terminando este año, estamos terminando esta lectura. Y yo pensaba, hermanos, ¿cuántos han pasado por la iglesia? Anoche estuve viendo con mi esposa uno de los videos del 2009, 2008. Y digo, ¿ves? Un Figelo, un Hermógenes. Traicionaron, fueron cobardes. De los cobardes no se escribe nada. Pero qué lindo es cuando una persona en los bombazos. Yo digo, hermano, de una iglesia solo se puede ir cuando se cambia la palabra del Señor. Cuando usted ya no escuche que se predique la palabra aquí, váyase. Hasta yo le he dicho que me voy a ir con usted. Pero estos que le decían a Pablo, Pablo, qué bonito predicas. Le bendiga a mi pastor Pablo. Figelo y Hermógenes eran conocidos, eran líderes, ancianos, diáconos, supervisores. Eran prometedores. Pero cuando llevaban a Pablo y lo arrestaron para llevárselo para Roma, Figelo y Hermógenes dijeron, patitas, ¿para qué las queremos? Corrámonos. Dijeron, no, yo no voy a padecer por hasta a mí me pueden llevar a la cárcel también. Y desaparecieron, ¿no es cierto, hermanos? Así este año en la historia de esta iglesia han desaparecido muchos. Que a la bulla los cocos se han ido, hermanos. Qué bárbaros. Dios tenga misericordia, hermanos. De esto siempre miraremos muchos que no son amigos sino hipócritas dentro de la iglesia, en las células. Siempre van a haber. Siempre. Porque mire, hermano, los malos líderes todos los conocen. Por eso Pablo los menciona. Los malos líderes. Ahora, vamos a ver del segundo grupo, porque este grupo no me interesa mucho, hermano, porque son de esos traicioneros que no duran, que solo son hipocresía, que dicen una y otra cosa y al final salen yéndose. Que el Señor nos ayude, que este año no nos vayamos sino solo para el cielo, si el Señor venga, hermano. Y no vayamos a ver los videos del 2014 y digamos, otro Figelo y otro Hermógenes. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, era montón. Era montón. Pero los más bandidos, los más que causaron daño, los más principales, fueron Figelo y Hermógenes. Ahora, el segundo grupo que menciona Pablo es Onesíforo. Onesíforo. Dice el versículo 16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Mire lo que hace el hombre que no traiciona. Los buenos amigos,
los que vamos a escoger para que estén cerca de nosotros como cristianos, líderes y ministros. ¿Cuántos onesíforos hay aquí, hermano? Bueno, miro muy callados. Bueno, no levantan la mano, entonces quizás son Figelo o Hermógenes. Mire lo que hace Onesíforo. Porque muchas veces me confortó, no fue solo una vez, y no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó del pastor Eric Cabrera, aunque lo han señalado. No se avergonzó de ser miembro de esa iglesia. Gloria a Dios, hermanos. Dicen gloria a Dios, hermanos. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Qué tremendo. Cuando todos lo habían abandonado al apóstol Pablo, todos los de Asia, que fue el área donde más ministró Pablo, incluyendo a Figelo y Hermógenes, Pablo los ministró día y noche, con lágrimas, con desvelos. Los ministró, los ayudó económicamente, oró. ¿Cuánto no hizo? Y como les digo, la traición del mundo está bien, pero la traición de los hermanos a quienes uno le ha servido, eso sí duele. Todos le habían abandonado a los de Asia, pero los más malos fueron Figelo y Hermógenes. Pero entre medio de todo ello, Onesíforo se había hecho amigo de Pablo mientras estaba en la prisión. Es que ahí se prueban los verdaderos amigos. Cuando uno está en necesidad, cuando uno está en la agonía. Se había hecho amigo de Pablo en la prisión y muchas veces confortó a Pablo. Y dice que no se avergonzaba de sus cadenas. Esto es de que estuviera prisionero. Este fue verdadero discípulo, hermano. Visitaba regularmente al apóstol anciano y ministraba a sus necesidades, sin miedo ni vergüenza. Cuando este amigo fue por primera vez a Roma, buscó a Pablo solícitamente y lo halló, sugiriendo que la búsqueda inquirió tiempo considerable, esfuerzo y quizás peligro. Recuerde que a estas alturas Roma había sufrido una modificación porque había sido incendiada. Y Onesíforo nunca había ido a Roma y se había hecho amigo del apóstol Pablo. Qué amor de este hombre, de este discípulo. Llegar a una ciudad casi en escombros, sin saber dónde estaba el apóstol Pablo. Era un anciano preso, no sabía ni dónde estaba la cárcel, pero dice que cuando estuvo en Roma lo buscó solícitamente, o sea, dedicó tiempo, inquirió tiempo considerable, esfuerzo y peligro para encontrarlo. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Y de esos son la clase de personas a las que nosotros tenemos que acercarnos, y más que acercarnos, ser nosotros, hermanos. Onesíforo. ¡Qué amor! No le importó el peligro, no le importó lo que tuvo que caminar, inquirir, buscar, preguntar dónde está la cárcel. Y cuando lo encontró y cuando me halló, dice que muchas veces lo confortó. Lo confortó. Y eso me llamaba la atención, que un hombre como Pablo necesite consolación. Que
un hombre como Pablo necesite consolación. Y lo hizo, como dice, hermanos, muchas veces me confortó. Cuando después de haber inquirido, preguntado, halló la cárcel y miró a aquel anciano en las mazmorras, atado, marginado, dice que muchas veces lo confortó. ¿Cómo lo confortó? ¿Cómo puede confortar usted a alguien? ¿Cómo puede confortar al pastor? ¿O creen que los pastores y los líderes no necesitamos confortamiento, no necesitamos consolación, hermanos? Los otros dos le causaron dolor, lo abandonaron, pero Onesíforo lo confortó muchas veces, hermanos. ¿Cómo lo confortó? No le llevaba chambres, le llevaba la noticia de los hermanos de Asia. Pablo, estás en la cárcel, mi apóstol, pero no te preocupes. Lo que has hecho, el ministerio, la palabra que has predicado, no ha caído en tierra. Miles y miles, quizás le decía, siguen aceptando. Líderes y líderes se siguen levantando. Y eso confortaba a Pablo, saber que aunque estaba en la cárcel, el evangelio no había sido en vano. La semilla no había sido en vano, hermanos. Amén. ¿Cuántos de esos hay en las iglesias? Y no me refiero solo acá, porque la mayoría que a veces se levantan en las iglesias para dividir, para causar dolor, son como Figelo y Hermógenes. Pero pocos son aquellos que confortan y le dicen, pastor, aunque hemos tenido un año malo, pero mire, gloria a Dios por la obra, por esto, por lo que hemos hecho. Mientras otros miran lo malo y miran los errores, hay hombres que miran la bendición del Señor, y eso da fuerza, eso da fortaleza. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Quizás lo confortó llevándole los pergaminos. A la semana quizás iba, no le importaba los peligros, no le importaba que lo encerraran en la cárcel. Le decía, Pablo, aquí están los pergaminos. Y Pablo decía leer los pergaminos, y eso lo confortaba, porque ahí estaba la palabra del Señor. ¿No es cierto, hermanos? Quizás muchas veces cuando llegaba Onesíforo, lo hallaba el apóstol Pablo en un rinconcito porque era humano. Quizás ahí demacrado, sin comer. Quizás ahí lo encontraba con su barba sin poderla cortar. Y tocaba la puerta a Onesíforo y lo abrazaba. Quizás si tenía la oportunidad de abrazar a Pablo y le decía, mi Señor, no se desanime, pronto alcanzará la recompensa, pronto recibirá la promesa, pronto lo que se ve dejará de verse y tiene corona en los cielos. El trabajo que ha hecho no es en vano. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Quizás otra vez le llevaba ropa, quizás otra vez le llevaba comida. No sabemos si tenía dinero, no sabemos qué clase de hombre era. Quizás le llevaba dinero, o más bien le llevaba comida de su poco dinero que tenía. Por eso él dice, Onesíforo muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Quizás cuando lo señalaban, cuando lo miraba ahí casi medio muerto, él no se avergonzaba de ese siervo de Dios. Esos son los verdaderos líderes, que no retroceden, que no traicionan, que no desertan, sino que están ahí en las buenas y en las malas, ayudándonos, confortándonos. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Ese tipo de líderes, le dice Pablo a Timoteo, es el tipo de líderes que necesitas para no avergonzarte de Cristo. Y en gratitud profunda Pablo volvió a orar porque el Señor le concediera
que Onesíforo hallara misericordia cerca del Señor en aquel día, el mismo día del juicio de las obras de los creyentes. Qué tremendo. Me llama la atención porque dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Cuando un hombre sirve al evangelio, cuando una familia sirve al evangelio, a la obra, y no se avergüenzan del evangelio, del líder, de la obra, de la iglesia, no traicionan, no regresan, no se sabe más de ellos, no traicionan, sí se sabe más de ellos, perdón, cuando hombres como no regresan atrás, sino que se mantienen. Aún la familia recibe misericordia, aún la familia es bendecida, aún la familia es prosperada, aún la familia es tenida en cuenta delante del Dios del cielo, hermanos. Diferente a los que traicionan, que ya no son recordados, porque de los primeros dos no se sabe si eran casados o cómo eran, no se sabe. Pero de dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. No solamente de él, sino de la casa, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Por eso, como Onesíforo había buscado diligentemente a Pablo y le halló, ahora mire qué lindo, hay él misericordia delante del Dios del cielo. El que ayuda, el que bendice, ese recibirá y hallará misericordia delante del Dios del cielo, hermanos. Tanto, hermanos, que el apóstol Pablo nunca lo olvidó, porque no solamente lo recuerda en este versículo 17 y 18, sino que en el capítulo 4, vamos a leer versículo 19. Ya para morir el apóstol Pablo se sigue acordando también de Onesíforo. A saber de quién me acuerdo yo cuando llegue el momento de expirar. ¿Usted cree que me voy a acordar me voy a acordar de Figelo y de los Hermógenes? Porque Pablo, ya cuando estaba terminando, no se acordó de Figelo y de Hermógenes, porque fueron traicioneros. Pero en las últimas palabras de Pablo, que son el versículo 19 y el 22 del capítulo 4, ¿cómo dice? Saluda a Priscila y Aquila. ¿Y a quién? Y a la casa de Onesíforo. Tremendo. Si llego a viejito, me voy a acordar del siervo Sergio, del siervo Juan Carlos, del siervo Nelson, si es que estoy en la iglesia. Claro, después uno se acuerda siempre, pero de los males que le ha hecho. En otras palabras, Onesíforo había sido diferente a los otros dos anteriores. No se había avergonzado, había sido fiel. Y nosotros debemos imitar a Onesíforo en amor, y a no traicionar y abandonar a los hombres de Dios. No abandonar ni traicionar a los hombres de Dios. Dios siempre tendrá misericordia sobre la casa de los fieles al evangelio y de los fieles a los hombres de Dios, porque dice Pablo en el versículo 18: concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Algunos escritores dicen que quizás Onesíforo ya había muerto cuando Pablo escribe esta carta o estos versículos, y que por eso pide por la casa de él. Pero sea como sea, qué acción llena de amor de Onesíforo, que dice que muchas veces lo confortó. Necesitamos confortar a los hombres de Dios, a los líderes. Usted no haga problema en la célula,
conforte a el líder muchas veces. No se avergüence, sino que así como busque maneras de ayudar solícitamente, de hallar la manera como ayudar, así como solícitamente dedicó tiempo considerable, esfuerzo, hasta que halló al apóstol Pablo y lo fortaleció. Cuando llegaba ese Onesíforo, no llegaba y no le causaba dolor, se alegraba Pablo cuando lo veía. Entonces Timoteo sabía cómo había ayudado en Éfeso, porque le dice al final: ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? O sea que no ajusta mencionar. ¿Cómo dice, hermano? ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? O sea que vivía en Éfeso. Timoteo ya sabía cuánto había ayudado Onesíforo. De sí se escribió cuántas obras hizo. Ayudaba a los pobres, era diácono, anciano, no andaba en chambres, en chismes, en diretes que me dijeron. Ayudó, porque Pablo da testimonio. ¿Cuántos Onesíforos vamos a ver aquí en la iglesia este 2015? Que pueda decir la gente: ¿y cuánto nos ayudó? Tú lo sabes mejor, Timoteo, porque tú vives ahí. Y uno como pastor puede decir eso, hermano. Uno sabe quién ayuda en la iglesia. Dios bendiga a la iglesia, hermanos, que ayudan, que trabajan, que fortalecen. Que cuando viene un hermano a hablarle cosas malas, cálmese, hermano, ínquese. Aquí voy a orar por usted ahorita. Cálmese. Qué lindo. Que apagan los fuegos, que ayudan a la obra del Señor. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Que cuando esta iglesia tenga años, digamos, con los ancianos: ¿cuánto nos ayudó el varón Raúl? Ese varón, ¿cómo ayudó en la obra? Y que no vayamos a decir: ¿cuánto daño hizo aquel Hermógenes en la obra? Tú lo sabes mejor. Amén. Porque quedan los recuerdos del que ayuda, hermano. ¿No es cierto? Quedan los recuerdos. Entonces Pablo termina el capítulo y la temática de los versículos 6 al 18 con la exhortación, o exhortando. Le dice que los dos primeros se avergonzaron, y esa clase de amigos no deben de estar cerca de él, porque si no él se va a terminar avergonzando también. Y no se debe imitar a ellos, les dice, pero le exhorta a imitar a Onesíforo. Entonces, unámonos a personas que no se avergüenzan del evangelio, y seamos este año que viene personas que no abandonamos al Señor ni a la obra. Actuemos como Onesíforo este año. En lugar de quejarnos, en lugar de salir para allá y que cuando el otro año venga que ya no esté usted, en lugar de eso, seamos como Onesíforo, que podamos animar a otros, consolar a otros, muchas veces como lo hizo Y como dijo Pablo, qué lindo las palabras de Pablo: concédale el Señor que haya misericordia, como quien dice, que sea recompensado por la obra que hizo, el haber ayudado a Pablo. Y la Biblia dice que el que da un vaso de agua a uno de los pequeñitos no perderá su recompensa. Pero el que estorba en la obra y por causa de ese se pierden, es mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al mar, dice la palabra del Señor. Terrible. Si nosotros llegamos a ser como Figelo y Hermógenes, que venimos a hacer desorden en la obra, mejor es que se amarre una piedra y se lance al fondo del mar.
Pero el que conforta, el que ayuda, el que bendice, ese será recompensado. Si un vaso de agua da a la obra, a los hermanos, recibirá la recompensa. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle misericordia al Señor, hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Qué clase de grupo quiere ser usted? ¿Figelo o Hermógenes? ¿O Onesíforo? Onesíforo es el que ayuda, el que se preocupa por las necesidades de su hermano, el que conforta, el que da palabras de ánimo, el que no despilfarra, el que no divide, el que no causa división, el que recoge. Pero Hermógenes y Figelo solo están por conveniencia. En la tormenta se van, en la guerra decaen. ¿Qué clase? Yo le voy a rogar que pase aquí adelante todos los que podamos pasar, y este año le comprometamos no a ser fiel al hombre, porque yo no espero fidelidad al hombre, sino a Dios. Que venga aquí adelante todos los que podamos pasar sin miedo, y le digamos al Señor: yo quiero ser como Onesíforo, ayudar al líder, ayudar al asistente, ayudar a mi hermano. Venga, que el día de mañana se diga de ti cuánto ayudó a la obra, cuánto manejaste, cuánto diezmaste, cuánto cocinaste, cuánto serviste. Quiero ser más como tú. Venga. Yo como primero, Señor, quiero honrarte. No quiero traicionar a tu obra, Señor. Quiero continuar hacia adelante. Véngase, el altar está abierto. Todos los que podamos, venga hacia adelante. Esta noche el Señor nos puede dar un espíritu como el de Onesíforo. El pasar adelante es una actitud. Que amas la obra, que amas la iglesia. Ven, tenemos un buen tiempo para ministrar. Los que ya no están, ya no los podemos contar, pero los que estamos podemos marcar la diferencia. Los que estamos podemos ser verdaderos. Los que estamos podemos ser